Abrir su Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 6 y versículo número 4. Esta es la segunda parte del mensaje titulado ¿Cómo criar a nuestros hijos en el Señor? Y el enfoque del mensaje pasado estuvo en la palabra criar. El enfoque de esta mañana estará en cómo criarlos. Y el apóstol Pablo nos da ciertas directrices de manera que podamos cumplir fielmente nuestra tarea como padres o prepararnos para cuando el día llegue de que usted lo sea. Dice la Escritura en Efesios capítulo 6, versículo número 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo leemos nuevamente. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén, hermanos. Cada uno de los que somos padres deseamos cumplir de una manera fiel nuestra labor y presentar a nuestros hijos como personas moralmente responsables, creyentes en el Señor, que no alimenten las filas de la delincuencia, sino hombres y mujeres con altos principios y valores cristianos. Anteriormente dijimos de que la base para instruir a nuestros hijos no es el pensamiento psicológico moderno, tampoco es lo que los sociólogos sostienen, lo que vamos nosotros a seguir para criar, para educar a nuestros hijos, sino que como creyentes, la base de la educación cristiana es la palabra del Señor. Recordemos también, hermanos, de que hay ciertas limitantes, o por decirlo así, obstáculos, que nos dificultan la tarea de criar bien a nuestros hijos. Y una de estas cosas es nuestro trasfondo. Cada persona en este lugar tiene una historia, tiene un trasfondo familiar. Y aquellos patrones o aquellos hábitos que se han adquirido muchas veces en la niñez, los arrastramos hasta la vida adulta. Y continuamos empleando aquellas técnicas cuando nos corresponde cumplir ya el rol de padres. Pero tristemente, a veces, lo que hemos aprendido está mal. Y por ello no estamos capacitados para cumplir nuestra función de padres de la manera que Dios quiere. Cuando nosotros como padres también ignoramos que poseemos una naturaleza pecaminosa que nos hace a veces reaccionar de modo indebido a las acciones de nuestros hijos, esto se convierte en un tropiezo, en un obstáculo para criarlos de la forma de vida. Y también, hermanos, cuando no se conoce a nuestro hijo o a nuestra hija, esto crea un problema serio para tratar de enseñarles a ellos. Entonces en esta mañana vamos a examinar
de acuerdo al consejo del apóstol Pablo, cómo criar a nuestros hijos. Y noten ustedes de que el apóstol nos enseña dos formas de cómo criar a nuestros hijos. En primer lugar, el apóstol Pablo nos señala lo que como padres debemos evitar al criar a nuestros hijos. Dice el versículo: y vosotros, padres, y aquí dice lo que no debemos hacer. Y dice el apóstol Pablo: no provoquéis a ira a vuestros hijos. En la carta a los Colosenses se nos dice que no exasperemos a nuestros hijos para que ellos no se desalienten. Hermanos, nosotros cuando criamos a los hijos tenemos que tener este cuidado, procurar evitar que nuestros hijos se llenen de ira o de resentimiento por la manera en la cual les estamos tratando. Y aquí hay algunos consejos que nos van a ayudar a evitar a provocar a ira a nuestros hijos. Número 1, jamás compare a sus hijos con otros niños. Ellos fueron creados por Dios de una manera particular. Y no hay dos personas en este mundo que posean la misma personalidad, la misma forma de ser. Cada niño es distinto. Puede que tengan la misma edad, que estudien en la misma escuela, que incluso sean familiares, pero cada niño tiene su propia personalidad. No los compare. Hable positivamente también de sus hijos. Hay padres que cuando hablan de sus hijos profieren palabras hirientes en su contra. Le dicen a los niños: vaya, vos sí que eres duro, ¿verdad? No aprendés ni para atrás ni para adelante en los estudios. Otros padres le dicen a los niños: vos no servís para nada, eres un bueno para nada. Otros le dicen: me arrepiento de que hayas nacido. Y esas palabras se calan en lo profundo del corazón de los hijos y solo sirve para provocarlos a ira. Cuando usted le haga una promesa a su hijo o a su hija, cúmplala. Pueda que usted olvide, pero ellos no olvidan. Y es triste cuando los hijos saben de que tienen un papá mentiroso, que no cumple sus promesas. Para que no se llenen de resentimiento nuestros hijos, además, hermanos, se debe promover en el hogar una disciplina equilibrada, ni muy permisiva, ni tampoco muy estricta. Tiene que haber un equilibrio entre lo que es el ser estricto y lo que es ser permisivos. También a los hijos hermanos, se les llena de ira cuando se les fija altas expectativas que ellos no pueden cumplir. Que vos tenés que ser el primero de la clase. Que mira cómo es tu hermana. Que vos tenés que salir con el primer lugar para que en la clausura a tu mamá le pongan la medalla. Bueno, esto es estarle fijando altas expectativas a su hijo. Usted no sabe si el niño tiene la capacidad para desempeñarse intelectualmente en el estándar que usted le está poniendo por delante. Usted debe decirle al hijo: hijo, yo espero el mejor esfuerzo tuyo. Y este mejor esfuerzo para el hijo quizás a veces va a ser el 7, hermano. Hasta allí va a llegar, hasta el 7. Entonces uno como padre tiene que ser realista en cuanto a esas cosas y no pensar que hay pobres niños que crecen pensando de que deben llegar a cierto estándar para merecer el amor de sus padres. Y eso es equivocados. Para que nuestros hijos, hermanos, no se llenen de ira, se les debe dedicar tiempo también. Y es acá donde nosotros como padres debemos reflexionar.
¿Cuánto tiempo estamos pasando con nuestros hijos? Si en verdad estamos involucrados en su vida o estamos desconectados de la vida de ellos. Aparte tiempo para hacer las tareas con sus hijos. Es que estoy haciendo los trabajos estoy cumpliendo las tareas del trabajo y no tengo tiempo para ti, hijo. Sus tareas del empleo no son más importantes que las tareas de sus hijos. Hay que dedicarles tiempo. Y para que ellos, hermanos, no se frustren con nosotros al criarlos, haláguelos y también prémielos. Encontré una bonita ilustración al respecto. Hubo un pintor estadounidense, el primero que se destacó en esa área a nivel internacional, llamado Benjamin West. Cierto día, su mamá se marchó dejando a Benjamín al cuidado de su hermanita Sally. Resulta que en la ausencia de la mamá, Benjamín descubrió frascos de diferentes colores y se puso a pintar el retrato de su hermanita. Pero en el proceso, Benjamín manchó los muebles, manchó el piso, manchó cosas que tenía la mamá e hizo un desastre. Cuando la mamá vuelve y entra a la casa, vio aquel desorden, hermanos, por delante, pero no dijo nada. Simplemente se dirigió a la hoja que Benjamín había pintado y le dijo: oye, esta es Sally, tu hermanita. Y se inclinó a donde Benjamín y le dio un beso. Este hombre cuenta, ya siendo un adulto, lo siguiente: el beso de mi madre me hizo un pintor. Aquella mujer fue muy sabia. No desalentó al niño por lo que estaba allí, sino que lo halagó, lo premió, le dio palabras de aprobación, y aquella acción que parecía simple, hermano, impactó la vida de Benjamin West para convertirse en un pintor de clase mundial. Entonces Pablo nos dice acá que como padres no debemos provocar a ira a nuestros hijos. En segundo lugar, ¿qué es lo que sí debemos hacer como padres? Ahí lo dice el versículo en la siguiente parte. Si no, dice Pablo, criadlos, y menciona dos aspectos: criarlos en disciplina y también criarlos en amonestación del Señor. Ahora, hermanos, cuando el apóstol Pablo habla de criar en disciplina, esa palabra significa educar, entrenar, guiar, encauzar hacia la madurez y hacia la buena conducta a nuestros hijos. Y esta palabra tiene que ver con la acción de un maestro, con su discípulo. Lo tomaba como un aprendiz y aquel maestro iba moldeando poco a poco la manera de ser de aquel discípulo. Ahora fíjense que en las Escrituras se nos habla de la disciplina que como padres debemos ejercer sobre nuestros hijos. Acompáñenme a los siguientes versículos. Proverbios 13:24. Dice la Escritura lo siguiente: el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama,
desde temprano, ¿qué hace? Lo corrige. Proverbios 22:15. Dice así: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Por naturaleza, los hijos tienen la inclinación al mal y es indispensable la disciplina para ayudarles a cambiar su actitud. Capítulo 23, versículo número 13 y versículo número 14. Dice lo siguiente: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Entonces la Escritura nos enseña la importancia de disciplinar a los hijos. Pero fíjense, hermanos, que nos presenta un bello equilibrio. Porque dice Pablo, criarlos en disciplina. Pero ¿cuál es la siguiente palabra que se menciona acá? Se habla de la amonestación. Y la amonestación tiene que ver con la educación verbal. Nosotros debemos, a través de consejos, a través de advertencias y a veces de reproche, instruir a nuestros hijos. Y obviamente la amonestación incluye la instrucción positiva. Hay padres que solo no tienen en la boca. Solo no. No te subas allí. No andes corriendo. No salgas al parque. No vayas al patio. No jugues con los niños. No tomes el juguete. No. No y no. No, uno tiene que instruir positivamente a los hijos. Tiene que decirles qué deben hacer, qué pueden hacer. Y cuando usted prohíba algo, dé la razón del por qué no debe el niño hacerlo. Se debe dar siempre la razón. Entonces, hermanos, aquí vemos este bello equilibrio. La parte correctiva, pero la parte instructiva también en cuanto a la disciplina. Ahora, hermanos, yo quiero compartir con ustedes algunas ideas tomadas de un libro que se titula Ética Bíblica para Padres. Y quiero decir lo siguiente: les recomiendo a todos los que tienen niños pequeños, hasta la edad quizás de unos 15 años, leer ese libro. Les va a ser de mucha utilidad en la crianza de los hijos. Y yo voy a tomar de allí algunas ideas de los elementos que son parte de la disciplina. Este escritor menciona que la disciplina es un proceso de educación y aprendizaje que fomenta el desarrollo moral en nuestros hijos. ¿Cómo lograrlo? Vaya, él da algunas sugerencias. Él habla de, por ejemplo, de los elogios verbales. ¿Cómo así? Ejemplo: buen trabajo agarrando la pelota, hijo. Puedo notar que te ha ayudado mucho el estar practicando. Mire, usted está dando un elogio para que él continúe desarrollando mucho más su habilidad. Por ejemplo, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado esto, los que tenemos niños pequeños, o quizás cuando usted los tuvo, que los niños pintan algo. Y Joel me ha llegado a decir: papá, no me salí de la raya. ¿Qué quiere el niño allí? ¿Qué piensa usted? Quiere un elogio de su parte. Decirle: hijo, te felicito. Veo cómo has mejorado el pintar y no te sales de la raya. Te felicito. Has aprendido muchísimo. Elogios verbales, hermano.
Es que los niños no solo ocupan regaños también. No solo ocupan gritos y ¡pote, vení! No, ocupan elogios verbales. Este escritor propone lo siguiente: aliento antes de la actividad. Es algo que se hace verbalmente antes de un comportamiento necesario y esperado. Vamos a ponerle algunos ejemplos. Por ejemplo, le dice usted a su hijo: hijito, este día la hermana Iris vendrá a almorzar a la casa. Recuerda saludarla cuando ella entre. Eso sería muy respetuoso de tu parte. No se ha dado la actividad, pero usted ya está enseñándole qué es lo que espera de su hijo y cómo debe actuar cuando aquella circunstancia se presente. Otra manera de hacerlo, hermano, es la siguiente. Cuando ustedes, digamos, ¿en qué lugares los niños hacen desorden? Cuando se les lleva a un lugar, digamos, donde hay muchos juguetes o muchas cosas que tocar. Allí los niños como que se descontrolan y cuesta a veces que ellos entiendan las cosas. ¿Qué hacer antes de salir? La mamá puede decirle al niño: hijo, ¿me puede decir usted cuáles son las reglas que se deben implementar cuando estemos en la tienda? Como usted ya le ha dicho antes, el niño le va a decir: bueno, no tocar las cosas, no andar corriendo por los pasillos y no tomar ninguna cosa que mamá no tocar lo que mamá no le autoriza. Usted antes de salir le ha dicho lo que espera. Entonces el niño, como lo ha verbalizado, el niño va a saber qué se espera de él estando en aquel lugar. Eso es aliento antes de la actividad. Pero aquí va esta otra cosa, hermano. Usted debe alentarle después de la actividad. ¿Qué es alentar después de la actividad? Su hijo se comportó bien. Entonces usted lo va a recompensar por ese buen comportamiento a través de algún premio. Quizás le va a regalar alguna sorpresa de las que valen una cora, hermano. O quizás el premio va a ser: hijo, como te has portado muy bien este día cuando fuimos a visitar al doctor, te voy a llevar por la tarde al parque. Un premio para ellos. Pero hay que tener un cuidado. Los premios no se dan para que ellos tengan cierto tipo de comportamiento. Por ejemplo, hijito, si te comportas bien, donde el doctor, te voy a comprar chocolates. Eso es incorrecto. Eso no se hace. ¿Por qué cree que se va a comportar bien el niño? Por los chocolates. Eso se llama chantaje. Y eso es equivocado para crear a los hijos. No. Si él se portó bien, usted no le va a decir lo que espera de él. Si él se portó bien, usted recompénselo, usted prémielo para que así el niño se sienta animado a continuar comportándose bien después. Pero ahora, hermano, sin duda alguna, Proverbio nos habla de la corrección física. Vale, levante la mano a quienes le dieron aquí con la chancleta. Chancleta. Vamos, otra prueba. ¿Quiénes le dieron acá con el delantal? Al poco, va. Levante la mano a quienes le dieron con el cincho. Amén. Hay algunos hermanos que, como lo pegaron ellos, no levantan la mano. ¿Cuántos acá le dieron con el lazo? Bastante. Hermanos, sin duda la corrección física ha sido el método tradicional para disciplinar a los hijos. Y en algún momento de la vida gozamos de esa bendición, ¿verdad? De esa bendición. Yo todavía recuerdo un cincho café, lo tengo aquí en mi memoria. Era bien grueso y era de cuero. Bueno,
Hermanos, dice la psicología moderna en cuanto a la disciplina física. Tiene algunas ideas en cuanto a ella. Dice, la corrección física no funciona. La corrección física solo enseña violencia a los hijos. La corrección física solo enseña que uno puede obtener lo que quiere utilizando la fuerza. La corrección física, dicen los psicólogos, enseña a los niños a pegarle a otros. Y la corrección física es abuso de menores. Ajá, no funciona. Le enseña la violencia a los hijos. Ahora explíqueme esta persona. ¿Cómo explicamos entonces el hecho de que hay hijos que nunca les han pegado, hablando físicamente, y ellos son personas violentas? ¿Cómo? ¿Cómo lo explica? Si hay personas que nunca les han pegado, pero son unos grandes iracundos y violentos, hermano, que maltratan y abusan de otros. ¿Cómo? Es por la maldad que está en el corazón. No es en sí la corrección física el problema, es la maldad del corazón humano, esa tendencia pecaminosa al mal. ¿Qué es la corrección física? Bueno, hermanos, la corrección física significa infligir dolor con fuerza controlada en un individuo para modificar una actitud interna. Obviamente cuando se castiga hay dolor, pero debe ser con una fuerza controlada, porque hay padres que se les van como leones rugientes a los pobres niños, como osos bravos, y los castigan pero fuera de control, y le dan a los pobres hipotes hasta que, como que un marimba a los pobres niños. No, eso sí es abuso, eso sí es abuso. Escuche la diferencia entre el castigo físico incorrecto y el castigo bíblico. El castigo incorrecto es algo que los padres le hacen a sus hijos. El castigo bíblico es algo que los padres hacen por sus hijos. El castigo equivocado es una reacción provocada por la frustración. El castigo bíblico es una reacción activada por la rebelión. Ese es el castigo físico. No es que yo estoy frustrado y me desquito con el cipote o la cipota, no. Es porque yo veo un comportamiento rebelde en él, que yo voy a aplicarle la disciplina. Y hermanos, la disciplina física incorrecta frustra al niño. La que es correcta borra la conciencia culpable del niño. Voy a explicar esto. Cuando un niño ha hecho algo malo, se produce inmediatamente en él un sentimiento de culpa. Estoy hablando de niños más grandecitos, incluso los pequeños también. Se produce un sentimiento de culpa. Entonces, ¿qué ayuda para que ese sentimiento de culpa se quite del niño? Mire, el castigo. Porque él sabe que a través del castigo ha pagado la pena que debe. Y eso es saludable para el comportamiento, por la vida del niño. Es saludable. Ahora, hermanos, vamos a pensar en algunas cuestiones del cuándo y el cómo disciplinar. ¿Cuándo disciplinar? Cuando hay rebelión en los hijos. ¿Qué es rebelión? Que a usted lo desafíe. Usted entiende con los hijos cómo es. Los hijos son desafiantes. Vaya a hacer tal cosa. No quiero. ¿Va a ir o no va a ir? Pues no voy. Ese es un desafío. Y allí, hermanos, ahí cabe la disciplina física. También cuando hay falta de respeto. Yo no sé, hermanos, pero hay hijos que le gritan a sus padres. Eso no se debe permitir. Pero tampoco no se les debe pegar en la boca hoy.
Porque quienes en la frustración les dan un solo. A usted que ya le han pegado, o usted ha pegado. Pero no es correcto. La falta de respeto no se permite de un hijo hacia un padre. ¿Saben ustedes, hermanos, que en el Antiguo Testamento quien maldecía a un padre, ¿qué le tocaba? Allá no andaban con tantas cosas. Allá un hijo que maldecía a un padre, allá miren, solo le daban, lo mataban. Para enseñar a los hijos a respetar a quien Dios ha delegado en esta vida mientras ellos se convierten en personas adultas, los padres. La disciplina física se aplica cuando hay desafío, falta de respeto o desobediencia a usted. Desobediencia. Hijo, llegue a las 7 de la noche. Bueno, les dijo usted, a las 8 llegó. El siguiente día a las 7:30. El otro día a las 8:30. El tercer día a las 7:15. Y nunca llega a la hora que usted le ha hecho. Aplíquele la dosis. Aplíquele la dosis. A ver si no va a llegar a las 7. Antes va a estar ahí. Hermanos, hablando de la disciplina, los padres siempre debemos considerar la dignidad de nuestro hijo al castigarlo físicamente. Por eso la disciplina debe ser un asunto privado entre nosotros y nuestros hijos. Nunca se les debe pegar a los hijos en público, frente a otros adultos, frente a otros niños y solo rara vez delante de su hermano o hermana. Tiene que ser un asunto privado. No es para humillar al hijo que uno les pega o para ponerlo en ridículo, no es eso. Es para enseñarle que él debe aprender a obedecer lo que se le dice para su propio bien, hermanos. Entonces, cuando hablamos de esto, yo creo de que algunas personas, aún siendo adultos, tienen las marcas del abuso sufrido en la niñez. De padres que exageraron en cuanto al abuso. Yo he oído testimonios de gente, hermanos, que rajas de leña les han tirado. Hombre, y una raja de leña es otro asunto. No es así. Entonces, es nuestro deber corregir a nuestros hijos y disciplinarlos físicamente cuando es necesario. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A la psicología o al Dios que conoce los corazones y sabe cómo hacer mejor las cosas? Bueno, yo elijo la palabra de Dios. Elijo los principios de Dios. Bueno, hermano, yo he prestado atención a su mensaje y he notado que usted ha hablado sobre la disciplina para hijos pequeños. Tiene toda la razón. Ahora quiero dar una sugerencia para los que tienen hijos adolescentes. ¿Cómo hacer? Porque allí la cosa es diferente. Ve un niñito, le dice uno sentate y aunque esté un poco ahí rebelde, ahí está sentado. Pero ¿cómo le dicen? Decía el hermano Saúl, yo estaba viendo una predicación hace poco. ¿Cómo le dice a un caballón? ¿Cómo le dice a un caballón? ¿Cómo lo ordena, pues? Mire, alguna sugerencia, espero que alguna le pueda servir. En primer lugar, como papá o mamá, ofrézcale un buen ejemplo. No le pida a su hijo hacer lo que usted no hace. No le pida comportarse como usted no se comporta. No le pida que deje de mentir cuando usted es mentiroso. No. Ofrézcale un buen ejemplo. Segundo, empiece a tratar a su hijo como un adulto en vez de un niño. Ya con los adolescentes usted ya sabe que ellos pueden razonar. Usted tiene que ponerse en el plano de adultos con ellos. Olvídese que es niñito, que es niñita. No, ya tiene una mentalidad capaz de razonar. Ya puede anticipar las consecuencias de sus actos y usted tiene que hablarle de ello. ¿Qué tal si anda ya de novia o de novio? Como hoy andan bien temprano de novio. Usted tiene que enseñarle cuáles son las consecuencias de tomar una mala decisión en esa edad. Usted tiene que instruirle de modo tal que si ella o él meten una pata, o la pata les sale más larga que la otra, ya sea responsabilidad de ellos. Trátelo como adultos, hermano. Y una de las cosas mejores es su comunicación con los hijos. Mire, pastor,
Yo he notado que mi hijo, hoy que ha llegado a la adolescencia, se aísla, por supuesto. Claro, sí es natural que el hijo se aísle de usted, pero es la tarea no abandonarlo en esta etapa de la vida, porque él sigue necesitando de su consejo, de su interés. El hijo no va a llegar a decirle, papá o mamá, fíjate, me pasa esto. Quizás sí, a veces sí, pero quizás no. Es su tarea aprender a comunicarse con sus hijos. ¿Cómo? Dedicándoles tiempo. Si no pasa en la casa usted, hombre, ¿y cómo su hijo adolescente va entonces a tener confianza con usted si no lo ve en la casa? No, hermanos, hay que dedicar tiempo con ellos. Y sobre todo, hermanos, tener paciencia con los adolescentes. Mire, si ese tiempo de rebelión se le pasa a uno. Es un gran rebelde uno. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero es rebelde uno de adolescente. Pero ya y cuando la mente le viene a madurar, ahí a veces como a los 20 años, ¿verdad? Ya 20, 22 años ya viene a madurar uno un poquito. Ya entiende las cosas mejor y pasa ese tiempo. Bueno, hermano, aquí tenemos una tarea por delante que cumplir. Los jóvenes, pues dice, bueno, yo no soy papá, un día lo será. No nos juzgue a los que somos padres. Yo he oído a adolescentes que, no, cuando yo sea papá, ¿cómo le voy a permitir que haga eso? ¡Ah! La voy a ver a usted. Ya cuando sea papá, ¿cómo le voy a permitir un berrinche a mi hijo? ¿Cómo? Ahí lo vamos a ver al otro lado. Ya andamos al otro lado del río nosotros. Ahí lo vamos a ver cuando usted se atraviesa. No, pídale sabiduría al Señor. Pídale sabiduría al Señor. Aunque no tenga hijos, usted empiece a orar ya por sus hijos, de tal manera que el Señor pueda conducir el corazón de esa criaturita para que sea un hombre, una mujer de bien en la vida. Y aquellos que ya somos papás, hermanos, pues sigamos en esta labor haciéndolo bíblica y responsablemente, siendo un modelo digno de imitar para nuestros hijos en cuanto al temor a Dios, para que ellos también puedan aprender. No nos cansemos de instruirlos, repetirles una y otra vez la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el aconsejarlos. Y sobre todo, pues orar por ellos cada día. Porque lo que yo no puedo hacer, lo que usted no puede hacer, el Dios eterno sí lo puede hacer en la vida de nuestros hijos. Vamos a orar en esta mañana. Señor, queremos darte gracias porque tú tienes misericordia de nosotros y nos has dejado el consejo de tu palabra para criar a nuestros hijos como tú lo demandas. Dios mío, te pedimos que nos ayudes en esta tarea, que a veces se vuelve pesada, agotadora, Señor. Ayúdanos, Dios, a tener la fortaleza, la paciencia, el amor y la sabiduría que se requiere para criar a hijos en el temor del Señor. Te rogamos, Dios, por aquellos hogares que están batallando en estos momentos con hijos rebeldes, hijos que no quieren someterse a la instrucción de sus padres. Oro, Señor, para que ese hijo esté dispuesto a someterse a la autoridad tuya y esté dispuesto a seguir la dirección propuesta por sus padres. Señor, bendice a todos los padres que estamos comprometidos en presentar a ti hijos moralmente responsables, que te conozcan personalmente y vivan de acuerdo a tus principios. Ayúdanos, danos tu gracia, danos tu bendición. Querido amigo,